A todos nosotros los hispanohablantes nos ha parecido, o sea, me sorprendería que no te haya parecido un anuncio de trabajar en Alemania siendo médicos, ¿verdad? O sea, me imagino que hay otras profesiones también, pero en este caso estoy hablando de medicina. O sea, a todos nos ha parecido que nos vayamos a Alemania a hacer alguna especialidad relacionada con medicina o con el sistema de salud, porque Alemania necesita médicos. Pues a mí no me parece una idea descabellada, en realidad creo que tiene mucha base, pero aquí vengo a contarte por qué fue que yo desistí de esta idea. Y te lo cuento desde mi experiencia, no necesariamente para hacerte cambiar a ti de opinión. Y creo que son algunas cosas que uno a veces no toma en cuenta cuando lo está realizando, y creo que todos entramos en este periodo de ilusión por irnos que se nos olvida tomar en cuenta estas cosas. Entonces te voy a contar cómo pasó. Pues sí, en efecto, yo cuando estaba chiquita, yo cuando estaba comenzando medicina, ya sabía desde ahí, o sea, ya sabía en primero, segundo, desde que entré a la carrera supe que me quería ir a otro lado, o sea, quería migrar de Guatemala para ejercer medicina en otro lado. Aunque no conociera los hospitales por dentro, pero ya tenía como una idea sobre el sistema de salud de Guatemala y que era un poco precario en cuanto con sus pacientes. Así que así comenzó. Comenzó con un sueño. Yo estaba muy ilusionada en realidad cuando comencé. Quería ser neurocirujana, quería irme a Alemania. Y esa fue mi meta desde que comencé. No sé si todos es que comenzamos así, ¿saben? O sea, como voy a ser un neurocirujano pediátrico. O voy a ser el mejor cardiólogo, neumólogo pediátrico que exista. O voy a cambiar la historia. Creo que no sé si es algo común. Me parece que sí, porque he visto muchos memes al respecto. Pero es algo común que entremos todos con esta idea de querer cambiar el mundo. Y luego medicina te termina quitando el sueño. Bueno, en realidad el sistema te termina quitando un poquito el sueño. Pero sí, así comenzó. O sea, comenzó con una ilusión de yo ser un neurociru que vivía o se especializaba en Alemania y aprendía con tecnología de punta y tal. Pues esa idea se implantó tan fuerte en mi cerebro porque yo algo que tengo es que se me implanta algo al cerebro y no me lo quito hasta que lo logro, pero en este caso no lo logré. Ay, no. Bueno, cambié de destino, ¿ok? Bueno, la cosa es que yo tenía tan metido en el cerebro que eso iba a hacer que pasé toda mi carrera, o sea, no sé cuánto es, un 75% de mi carrera con esa idea. Desde que empecé en mi primer año hasta que llegué a quinto año de medicina, estuve con esa idea de que me iba a ir a Alemania. Y justo nosotros, como parte de nuestro pensum, tenemos una rotación que se llama electivo, que es de 6 meses. O sea, uno puede elegir qué hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una rotación en cirugía, tengo que pedirle a un cirujano que me la acepte y yo voy a donde esté él y él me enseña todo sobre cirugía, ¿verdad? O sea, uno elige al doctor con el que quiera hacer su electivo y la especialidad en la que quiera hacer el electivo obviamente van relacionadas a lo que uno quiere hacer. Así que teníamos 6 meses para hacer lo que quisieras. Y no solo significa hacer lo que quieras en Guatemala, o sea, te puedes ir a cualquier parte. Es que podía ser en cualquier parte, en cualquier país, con cualquier médico, en cualquier especialidad. O sea, tú tenías 6 meses libres, pero para elegir lo que tú quisieras. O sea, para ya darte una idea de qué querías. Tenías 6 especialidades en mente que quisieras explorar. O sea, quiero ver cómo es el estilo de vida, cómo es la clínica de un dermatólogo, de un trauma, de un ciru, de un oftalmo. O sea, te haces ahí un repertorio de las especialidades que quieres seguir y, ¿sabes? Como para meterte un poco más en cada una, ya vas con cada especialista y pasan todo el día juntos y él te manda a leer temas y así. Entonces vas aprendiendo tanto de la especialidad, o sea, como qué temas son los que más se ven, y también vas aprendiendo cómo es de cargada la especialidad o qué tan buenos retornos tienes. O sea, es increíble. Yo la verdad es que fue uno de los periodos que más me gustó en la carrera, porque podía elegir la que yo quisiera, con el doctor que quisiera, y no tiene como el chance agregado de un estudiante, que es como sacar sangre y esas cosas. Bueno, siempre depende de dónde la pidas, ¿verdad? Pero si uno lo elige en un hospital privado, por ejemplo, pues eso no te toca. Y también los públicos, por lo general, a los selectivos les tienen un poco más de
consideración porque están ahí para aprender solo de la especialidad y no para sacar chance del hospital. Entonces yo tenía la idea de que me iba a ir a Alemania a hacer una especialidad en neurocirugía, o sea, a hacer un mesecito, tal vez 2, en Alemania para ver cómo era el ambiente, y tenía muchos beneficios. O sea, si yo le daba y si podía irme a Alemania, tiene muchos beneficios porque 1, ya saben quién eres. 2, ya tienes a alguien que te recomiende. O sea, vas a hacer tu networking ahí y bueno, vas a conocer gente y luego vas a conocer doctores y ya vas a saber cómo... O sea, ya te integraste un poquito en la sociedad de allá mientras estabas allá y eso iba a hacer más fácil que te aceptaran en una residencia. Y es muy diferente la forma de aplicar una residencia en Alemania que aplicar en España. Entonces, cuando comencé quinto, tomemos en cuenta de que los electivos, o sea, estos 5 meses, se tomaban a finales de quinto. Yo cuando comencé quinto estaba en enero. Y dije, ok, vamos a comenzar a llamar a los hospitales para tener bastante tiempo. Y, o sea, eso lo hice con 6 meses de antelación, ¿verdad? No sé si tenía que ser un año en realidad porque estuvo difícil. Bueno, entonces en enero comenzó todo. Comencé a aplicar y con aplicar me refiero a mandar correos. Miraba los hospitales que estaban en España, los estudiaba, mandaba correos, encontraba las formas de comunicarme con ese hospital y lo hacía. O sea, yo mandaba correos a los doctores del hospital, también mandaba correos al hospital, a las universidades que estaban dentro de ese hospital. Y también cuando ya terminaba de mandar los correos y no me respondían y tal, entonces comencé a llamar. O sea, me esperaba a que abrieran el hospital, que abrieran las líneas de información, ¿saben? Porque como tenemos una diferencia como de 8 horas con Alemania, la verdad es que no sé cuál es la diferencia, pero yo me quedaba en la madrugada, no me importaba. Yo me quedaba a la 1 de la mañana esperando a que era como la hora de apertura. Y me esperaba 1 hora más porque decía, bueno, tal vez todavía están haciendo su break, I don't know. Entonces me esperaba 1 hora más y llamaba. Y me decían, sí, comuníquese con tal número y así. Bueno, fueron muchos días, por muchos meses que lo intenté. Fueron tal vez unos 3 meses. Bueno, también depende de la definición que ustedes tengan de mucho, pero para mí fueron muchos meses que intenté mandando correos, llamando y así. Y en realidad no logré conseguir que me aceptaran para un electivo. ¿What? Yo sé. Y eso que yo creo que tengo un buen nivel de inglés, pero es cierto que cuando yo intentaba comunicarme con ellos, siempre me preguntaban si sabía alemán. Y en efecto, no sé alemán. Me imagino que incluso como que les indignaba que no sabía alemán y estaba aplicando para una plaza en Alemania. Sí, pero a ver, según yo, todos los de Alemania sabían inglés. Y es que sí saben inglés, solo que no se comunican en ese idioma, ¿verdad? No solo comenzó en ese momento, digamos, la búsqueda de plazas para hacer un electivo, sino que también comenzó mi preparación con alemán. Entonces contraté a un tutor, nos juntábamos todos los días, hacíamos 1 hora, 1 hora y media de clases todos los días por la tarde, excepto cuando tenía turno, obviamente. Me dejaba tareas, las hacía, las revisábamos. Bueno, pero también en esa época me metí a karate. Entonces eran muchas cosas para un día, ¿saben? Bueno, así pasé todo el año aprendiendo alemán. Fueron como unos 7 meses tal vez, porque después me pasé de tutor a una academia y me iba mejor con el tutor. O sea, yo siento que aprendía un montón más con el tutor, porque obviamente es especializado y las academias, bueno, uno tiene que esperar a que los demás terminen de aprender también para poder pasar al siguiente. Y no todos tienen la misma intención de avanzar rápido. Así que pues, me gustaba más con el tutor. Así que estuve en eso muchísimo tiempo, 3, 4 meses aprendiendo alemán. Bueno, alemán sí lo seguí por más tiempo, pero sí como que desistí un poco de irme a Alemania en mi electivo. Y es que hay varias cosas que comprenden hacer un electivo en un país como Alemania. Entre esas, primero había que encontrar un hospital que te aceptara. Que ya vimos que fue, digamos, en el primer paso me quedé, ¿verdad? Bueno, tal vez el primer paso en realidad es saber alemán. Y también me quedé en el primer paso. Entonces, aprender alemán, primer paso. Segundo paso, encontrar un hospital que te aceptara. Tercer paso, tener dinero. Cuando uno planea irse a Alemania por bastante tiempo, tiene que llevar con él
una cuenta bloqueada. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? Yo tampoco tenía idea y la verdad es que tampoco es como que haya avanzado mucho con respecto a eso porque no pasa el primer paso. Pero lo que tengo entendido es que una cuenta bloqueada son 1.000 euros por cada mes que te vayas a quedar de un solo. O sea, tú tienes que tenerlos en efectivo. O sea, no en efectivo, pues, pero los tienes que tener a la mano y tienes que meterlos en una cuenta que ellos te bloquean. O sea, ellos te quitan ese dinero, pero no para robárselo ni mucho menos, sino que es como para que tú tengas cómo subsistir en ese país durante el mes. Entonces, ellos van a guardar tu dinerito. Si te vas a quedar 2, 3 meses, se quedan con tus 3.000 euros y luego en el primer mes te liberan 1.000 euros. Y te dicen, bueno, ahí está, sobrevive, ¿verdad? No vayas a ir callejeando por ahí. Y yo no sé si realmente 1.000 euros te sirven para sobrevivir. O sea, siendo uno turista, no sabiendo cómo se mueven las calles y tal, creo que hay demasiados gastos no planeados. Entonces, a mí me parece que 1.000 euros al mes no es suficiente. Pero bueno, eso es lo que te piden. Te piden 1.000 euros al mes por cada mes que te vayas a quedar. Y eso lo bloquean en una cuenta. O sea, ¿dónde vas a sacar el dinero? Tal vez de un préstamo. Bueno, o si tus papás tienen, pues de tus papás, porque nosotros somos simples mortales que todavía no generamos dinero, ¿verdad? Y luego hay que hacer un trámite para la visa de estudios, que tampoco llegué. Así que realmente ahí fue cuando se comenzó a destruir el sueño que una vez planteé. Porque sí, o sea, ese fue mi primer obstáculo con la idea de no poder ejercer en Alemania. Y yo sí, ¿what? O sea, un electivo que en teoría es fácil, ¿saben? Porque en realidad solo tienes que ir y pararte ahí, ¿sabes? O sea, no te tienen que pagar, tú no tienes que pagar, realmente no tienen como tanta obligación sobre ti los doctores. O sea, tú no tienes que tocar a los pacientes, nada, solo estás ahí parado a la par de él viendo qué hacen. Ese es como... Ese es como todo tu rol de electivo. Y aprender y saber responder, pues. Pero, o sea, es todo teórico, todo hablado, todo académico. Y realmente no es obligación del hospital ponerte a hacer algo más allá de eso. O sea, si el doctor quiere, pues bueno, pero ¿saben a lo que me refiero? O sea, el electivo es como lo más fácil que te podrían dar. Por lo menos desde mi perspectiva. Y ahí fue cuando dije, bueno, si tan difícil es entrar al electivo, no me imagino la residencia. Y sobre todo no sabiendo alemán, ¿verdad? La cosa es que después desistí a la idea, por fin me rendí, después de varios meses de intentarlo con intensidad absoluta. Y luego, bueno, y la verdad es que sí aprendí alemán. O sea, obviamente me quedé en el A1, pero si hubiese tenido la oportunidad de ir, yo creo que sí hubiera llegado, bueno, no sé. Y dije, bueno, como que no se va a poder en Alemania, ¿verdad? Como que está medio difícil. Entonces comencé a buscar otras opciones y salió una oportunidad en España, donde fui, ¿verdad? Y luego en España tuve otra perspectiva. O sea, me fui específicamente a Barcelona y tuve la experiencia de mi vida. De mi vida. O sea, ese fue un evento canónico de mi vida en el que dije, ¿what? Tal vez después de todo no se me antoja tanto Alemania, más que por el dinero. O sea, yo lo que quiero es un estilo de vida europeo por todas las comodidades que tiene. O sea, tiene transporte, seguridad, una cultura de vivir afuera, que es algo que nosotros no tenemos en Guatemala porque, o sea, nosotros no tenemos calles para caminar, no tenemos acceso a ciclovías, es muy inseguro, nuestros sitios de reunión siempre son en centros comerciales, no hay plazas, por lo menos no seguras, ¿saben? Como que todo está demasiado dentro de edificios, que eso no me gusta, ¿verdad? O sea, no puedo crear una vida social en una plaza porque tengo miedo a que me roben. Entonces preferimos ir a juntarnos a un centro comercial. Y no es que me encanten los centros comerciales. Así que, bueno, lo que quería era un estilo de vida europeo. Pero después que fui a España dije, wow, o sea, en realidad España tiene el mismo idioma. La gente con la que me junté era increíble, me apoyaban un montón. Eran muy lindos conmigo, me invitaban a su casa. Cuando me perdía y pedía instrucciones y tal, la gente me ayudaba, incluso como que se adelantaba un poco conmigo para mostrarme dónde quedaban las cosas. O sea,
era un ambiente muy acogedor, o sea, incluso me podría sentir como en mi país, ¿verdad? Que todos se hablan con todos. Bueno, sí son un poco más directos que aquí, pero en realidad no sentía que cambiara tanto la cultura comparado con viajar a Alemania, que como no lo hice, en realidad no estoy muy segura, pero por lo que he escuchado es que son un poco más cerrados en cuanto a su círculo social y también pues no iba a compartir el mismo idioma. Así que eso creó una nueva perspectiva desde la cual me agarré y dije, bueno, pues no descarto totalmente la posibilidad de algún día ir a ejercer a Alemania. En realidad todavía me gustaría seguir aprendiendo alemán. No lo estoy haciendo, pero no lo descarto, ¿saben? O sea, todavía tengo la intención de tal vez algún día ir a visitar y tal vez ejercer ahí. Porque sí me llama la atención hacerlo en algún momento, pero creo que el camino más accesible que tengo, sobre todo porque no sé el idioma, es España. Pero en realidad, o sea, creo que mi objetivo cambió para mejor. Porque yo siempre que les comento esta historia a mis conocidos, hago las mismas comparaciones. O sea, ¿qué iba a ir a hacer yo en un país frío? La gente es fría o por lo menos menos cálida que acá. Donde no conocía el idioma, en donde no conocía a nadie y no sabía ni cómo funcionaba el transporte público, ¿saben? O sea, por lo menos en España ya fui a aprender cómo funciona, pero aquí en Guatemala pues en realidad no tenemos metro, ni buses públicos, tampoco bicis ni tal, ¿saben? Entonces pues fue un cambio de perspectiva. En realidad ahora mi objetivo es irme a España y tal vez en algún momento ir a Alemania a ver si ejerzo. Pero bueno, nada, está escrito en piedra, ¿saben? Y en cuanto a mis recomendaciones, si ustedes también tienen esa idea de irse a Alemania, creo que lo principal, o sea, si ustedes todavía no están en la universidad, sino que están como en el colegio y ya están pensando en irse a Alemania, como yo en algún momento lo hice, les vengo a decir, aprendan alemán. O sea, realmente creo que es la herramienta para irse, porque van a aprender todo otra vez en otro idioma y obviamente se tienen que saber el idioma. Y obviamente necesitan el idioma para poder entrar porque hay 2 pruebas, creo, que te hacen en alemán para ver si eres apto para llevar la residencia en alemán en Alemania. Pues esa es mi historia de cómo desistí a irme a Alemania, o sea, ser un médico en Alemania, por lo menos durante los años de electivo y mis años de residencia. Pero bueno, ya veremos si cambia en el futuro o no. O sea, no es algo que haya tachado definitivamente de mi lista, es solamente que no lo veo por el momento. Y si tienen alguna duda o quieren hablar al respecto de algún tema, pueden contactarme en mi TikTok o Instagram, que en los dos me llamo igual, gaby.vida.med, y pues yo les responderé en la brevedad, porque la verdad siempre respondo. Espero les haya gustado y les sirva de algo. Recuerden que siempre pueden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente. Un beso y un abrazo en sus cerebrotes. Bye.